En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña Alexa Hidárraga. Ella es entrenadora emocional y la hemos invitado aquí a los micrófonos de Al Día Noticias. Alexa, bienvenida al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Buenos días, John Didier. Muy bien, feliz de estar en este lugar compartiendo contigo estos temas tan especiales, pero sobre todo recordando viejos tiempos. Así es, con Alexa tuvimos oportunidad de compartir micrófonos en Al Día Noticias, perdón, en Colmundo Noticias. Mira, Ajá. antes no salía de Colmundo, ahorita ya es Al Día. En Colmundo, allí estuvimos en Colmundo 23 años en la dirección del noticiero de esta cadena radial. Y en una de esas temporadas estuvo Alexa leyendo el noticiero de Colmundo. Así es. ¿Cuántos años o cuánto tiempo alcanzó a estar conmigo en Colmundo Noticias? Realmente fue poquito tiempo, estábamos como en prácticas, eran las Ujú. prácticas allá con el profe Ernesto que me dio esa oportunidad magnífica de estar en Colmundo y pues conocer gente tan maravillosa que hoy todavía sigue ahí marcando. Acérquese un poco más al micrófono, por favor. O lo Bueno, corro por atrás. bueno, ahí está bien. Entrenadora emocional, me llama poderosamente la atención. ¿Qué es ser entrenador emocional? Bueno, ¿qué es un entrenador emocional? Realmente vengo de muchos procesos, incluyendo todos esos tiempos en los que tuve la oportunidad de estar en radio, donde por diferentes situaciones de la niñez, de las historias que uno muchas veces tiene ahí y no ha abierto su corazón para reconocer cómo eso afecta su vida, pues tengo que decir que mis emociones me hicieron una mala jugada durante toda mi vida. Desde que estuve estudiando, cuando estuve en las empresas donde tuve la oportunidad de trabajar, una mujer completamente, ¿cómo diría yo? Irresponsable Ujú. emocional, es decir, tomaba decisiones desde mis emociones, perdí grandes oportunidades, causaba de pronto algunas situaciones a nivel del trabajo, a nivel de las relaciones, porque cuando venía la rabia, la frustración, como que no tenía el filtro para decir lo que estaba sintiendo y ofendía, salía de los trabajos fácilmente y yo decía, venga, ¿será que el mundo está mal o yo soy la que estoy mal? Porque a veces pasa que uno sabe que está mal y como que dice, no, pero ¿por qué todo el mundo pelea conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces ya después cambias la pregunta y dices, bueno, ¿por qué yo tengo diferencias con todas las personas? Pero entrando en ese detalle, en Colmundo no peleamos, ni usted se fue brava conmigo, ni se fue echada. Esa fue una de las pocas excepciones. Y eso que yo era bien templadito ahí en Colmundo. Sí, por eso hice la aclaración de que fuimos porque fue un tiempo de prácticas, Sí. pero Colmundo fue una de las pocas, creo yo, donde mis emociones no salieron a flote, pero definitivamente en otros espacios, sí era, yo sé que a la gente no le gusta esta palabra, pero porque pues esta palabra habla un poquito de que a veces somos así. Yo era realmente tóxica en muchos escenarios, ¿no? Tanto personales como laborales, como de iglesia también. Ah, porque hay que decir otra cosa, es usted cristiana, ¿no? Así Y cuando es. estaba en Colmundo ya era cristiana. Sí, yo soy cristiana desde que tengo 2 años. Por eso, pero siendo cristiana, una hija de Dios que se supone uno es de temperamento diferente a la gente del mundo, se reconoce usted como tóxica. Claro que sí, porque no me había entrenado en el manejo de mis emociones y porque ahí entra una parte bien importante y es, soy cristiana, acepto a Jesús en mi corazón, pero realmente la transformación mental y emocional es un tema de entrenamiento, de poder decir, muchas veces uno le deja a Dios el trabajo que uno debe hacer. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo y es, me dio rabia. Esta Ujú. persona me dijo algo, me dio rabia, hago varias cosas con las emociones. Exploto, Ofendo. ofendo, pero luego siento frustración porque lo dice, entonces voy a la iglesia, me arrepiento, Ujú. pido perdón el día anterior porque va a tomar la Santa Cena, entonces tengo que pedir perdón porque hay que estar bien con todo el mundo, pero la emoción sigue ahí, es decir, la herida sigue. Dios hace un trabajo de raíz cuando nosotros también reconocemos. Y yo tengo que reconocer que lo que había hecho con mis emociones era intentar reprimirlas. Entonces yo decía, no puedo explotar porque soy cristiana, por ejemplo, pero Ujú. no me da esa oportunidad de hablar conmigo misma acerca de mis emociones y de cómo las situaciones del pasado, a pesar de que Dios había hecho una obra, seguían haciendo clic en mi subconsciente. Sí, como que cualquier injusticia, por ejemplo, venía con una herida muy marcada de injusticias de casa, entonces cualquier injusticia a mí me despertaba todo tipo de emociones y yo era de las que hacía cartas, sindicatos, saquemos al profe, saquemos. Por eso digo, yo diría, uy, no, menos mal a mí no. Pero realmente yo era así como, Rebelde. sí, porque había una herida de injusticia
a la que no le había dado manejo. Es decir, Dios hace lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo posible, que es reconocer, hablar, poder expresar eso que estamos sintiendo. Y es que al volverse uno cristiano no es perfecto. Lo que hace es que se vuelve más consciente de esas emociones, de esas De poder necesidades. reconocer que hay un error. Ajá. Porque, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, para poder avanzar y superar ese problema de la adicción, debe reconocer que existe el problema. El problema en muchos de ellos es que no reconocen que el problema existe. El ser cristiano, según interpretando sus palabras, le permite tener una conciencia y reconocer, hombre, aquí hay un error, aquí hay un pecado, aquí hay algo para corregir. Así es. Mientras que el que no es cristiano tiene el corazón duro, y cuando el corazón está duro es difícil reconocer el problema. Así es. Sin embargo, ¿por qué entrenador emocional? Porque todos estos años me he venido entrenando y parte de lo que trabajamos con las personas es, si tú tienes una herida de injusticia, vas a encontrarte con esa situación hasta que sanes, todo el tiempo. Vas a estar en tu casa, vas a ver la injusticia. Vas a ir a tu trabajo, te vas a encontrar con la injusticia. Si es una herida de humillación, donde estés, esa situación te va a perseguir hasta que la sanes, porque ese es el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al tema como cristiano, y yo llego a una iglesia, hago la oración de fe, aquí no me van a hacer daño, aquí todo va a ser perfecto, aquí me aman, y empiezo a ver injusticias, empiezo a ver que la iglesia no es un lugar de santos, sino de enfermos también, donde vienen personas con su pasado, con situaciones, y empiezo a ver que este es injusto, este también, automáticamente se dispara esa herida. ¿Qué hacemos normalmente frente a eso? Huimos, buscamos otro lugar donde no sean injustos con nosotros. Y hasta que no la sanemos de raíz, vamos a encontrarnos con la herida. Entonces siento que mi vida en estos casi 40 años ha sido un entrenamiento, que yo no quería verlo, no lo tenía claro, y sentía que el ser cristiana me convertía en perfecta y a los otros los convertía en perfectos y nadie me podía hacer daño, nadie me podía humillar, nadie podía ser injusto porque al parecer eso ya era cosa del pasado. Entonces nace este hermoso proyecto en el corazón de Dios, donde es entrenar a la gente, porque pasa que, porque a veces la gente se va de las iglesias, porque llega a hacer la oración de fe, pero al otro día sigue siendo la misma persona y dice, pero entonces, no, yo me voy porque no voy a lograr cambiar. Bueno, usted lo está diciendo y eso era una pregunta de las que yo estaba pensando, Alexa, se supone que cuando uno recibe al Señor Jesucristo y es cristiano, Dios cambia mi vida. Yo ya soy otra persona, soy persona nueva según la palabra de Dios. Pero por lo que usted me está diciendo, como que no hay mucha diferencia entre alguien que no haya recibido a Jesucristo y alguien que sí lo recibió. Dentro de lo que me han enseñado a mí en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, ICT, es que hay dos tipos de cristianos: el cristiano espiritual, que deja que Dios gobierne su vida, y el cristiano carnal, que sigue haciendo su Ajá, voluntad, que sí. sigue, que es cristiano, pero es carnal en el sentido de que yo sigo mandando sobre mi vida. Claro, para llegar a ese nivel de entendimiento es necesario empezar a reconocer esas emociones. Te pongo un ejemplo. Entonces, digamos que yo soy una persona completamente, ¿cómo te lo digo? Por temperamento yo soy colérica, Ujú, soy y sanguínea. ujú. Entonces, una de mis características ha sido la impulsividad. Entonces, resulta que esa impulsividad se ha venido potenciando por las heridas del pasado. Yo hago mi oración de fe, recibo a Jesús. De hecho, yo tengo que decirte algo y es que a mí me llevaron a la iglesia cristiana desde que yo tenía 2 años, ¿A porque qué iglesia? empecé en la iglesia Manuel de Kennedy, Ujú. Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, allá en Kennedy. Ujú. Y entonces, pero te voy a confesar algo y es, yo puedo decirte que yo conocí a Jesús hasta el año 2016. O sea, yo vi una vida de religiosidad y de dejarle a Dios que hiciera mi parte, de no hacerme responsable de mis emociones, de cómo yo había dañado a otras personas desde mi genio, desde mi impulsividad, desde mi orgullo. Y esa es la parte de uno. Uno a veces le dice a Dios, ¿por qué no me quitas esta impulsividad? No, 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 es que yo no te voy a quitar la impulsividad, yo te dejo la debilidad porque mi poder se fortalece en tu debilidad, pero tú tienes que reconocer cómo esa debilidad te está dañando al no reconocer lo que tienes que reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hacemos es, me convierto en cristiano y ya, todo perfecto. Entonces,
Yo tengo que empezar a entrenar mi mente, por eso dice renovados, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, y un proceso de transformación toma tiempo. Entonces, yo siempre lo digo en nuestras Mejor charlas. dicho, y una pausa allí, a uno le pasa lo de Pablo, que Pablo lo dice, maldito de mí, que lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. Es que fíjate en eso Ese es también. el dilema. Ajá, es que fíjate que allá hay un tema bien interesante y es, yo me vuelvo cristiano y automáticamente adopto una forma donde pareciera que tengo que ser perfecto. Entonces, y esto no es para justificar el hecho de que, entonces puedo hacer lo que quiera. No, ahí es donde entra algo que nosotros trabajamos muy fuertemente y es el diálogo interno. Tú me dijiste algo, yo siento rabia, pero en lugar de responder, activo el diálogo interno, conmigo y con Dios. Digo, bueno, ¿por qué tengo rabia en este momento? ¿Qué está haciendo esta persona que me está disparando esta rabia? Y entonces empiezo en ese diálogo interno y es maravilloso porque en todo este tema emocional, yo siempre les digo a las personas, independientemente de que sean cristianas o no, hay un ser maravilloso que es el Espíritu Santo y que nos conoce aún desde el vientre de nuestra mamá y sabe. Y cuando uno empieza un proceso de sanidad emocional de raíz, él le trae a uno recuerdos y le dice, muéstrame el momento en el que quizás la injusticia me bloqueó y por eso no logro con la injusticia. Muéstrame ese momento donde esta ansiedad se disparó porque fueron muchos años de depresión y ansiedad siendo cristiana y culpando a Dios, porque ahí es donde viene el tema. O sea, yo tengo depresión, tengo ansiedad, Señor, ¿por qué tú no me sanas? Si es que necesitas sentarte a hablar contigo acerca de todo lo que ha sido tu vida y que creíste que por haber hecho una oración, por haber bajado las aguas, haberte bautizado, ya no había nada que cambiar. Ahora, recuerda que como nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, nacemos de nuevo, pero el cuerpo sigue sintiendo. Yo siempre lo digo, o sea, yo soy cristiana, pero sigo, a menos que esté en ayuno, sigo desayunando, almorzando y comiendo porque hay unas necesidades físicas, hay unas necesidades emocionales y a veces pasa que todo lo quiero volver al plano espiritual. Sí, entonces, para irle entendiendo e ir aterrizando sus ideas e ir comprendiendo, Alexa, usted dice que si me da rabia por algo, pues no le echo la culpa a Dios porque no me quita esto, sino que debo abrir un diálogo conmigo mismo y con Dios en el sentido, ¿por qué estoy así? Eso mismo lo escuché en una conferencia de salud mental de un psicólogo, porque esto de entrenador emocional se relaciona mucho de pronto con la psicología y es conocer al Ujú. individuo en sus comportamientos, en sus emociones. Y él decía que cuando uno está así, que muchas veces la persona no sabe por qué está así, tiene que empezar a reflexionar e ir mirando paso a paso hacia atrás en qué momento fue el detonante y qué fue lo que le ocasionó el malestar que terminó haciendo cosas que luego se arrepiente. Ujú. Entonces, eso es más o menos igual, la misma situación, ¿cierto? Es reflexionar como harían las vacas, rumiar, Así es. repasarlo, analizarlo y ser consciente, mirar dónde estuvo el detonante. Así es, ese detonante precisamente es una situación que casi siempre se parece a algo que me pasó y es algo que yo siempre pongo este ejemplo y yo digo, cuando tú no te conoces, y por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros somos autodestruidos porque nos falta conocimiento. Quizás no de la palabra, quizás no sabemos la palabra al pie de la letra y la hemos leído. Como los escribas y fariseos. Ajá, intérpretes de la ley, sí, porque si a los intérpretes de la ley y se refiere a ellos precisamente como esas personas que tenían la teoría, pero que de una u otra manera, de hecho la religiosidad. Jesús se encontró con ese problema, que era, le decía, sepulcros branqueados, por fuera Ajá. se ven bien, pero por dentro están podridos. Por ejemplo, mira el tema de la religiosidad es de lo emocional. La religiosidad y lo que he visto aún en mi vida, porque lo que te digo, a mí me llevan a la iglesia a los 2 años, soy religiosa, intérprete de la ley hasta el Conocedora 2016, de la ley. conocedora de la palabra, versículos de memoria, pero de una u otra manera había falta de perdón en mí. Y algo que yo he visto en mi propia vida es la religiosidad, es falta de perdón propio, porque ves en el otro lo que no te has perdonado a ti mismo. Y cuando empiezas a escarbar, porque es que por eso Jesús les decía, ustedes miran la paja que está en el ojo, pero no la viga. Es decir, no han mirado Mírese hacia usted, adentro. mírese usted. Y ese conocimiento propio nos destruye.
Entonces, por ejemplo, fíjate, tú dices, no sé, yo tomo leche y me duele el estómago, ¿qué será? Entonces tú dices, bueno, pero no importa. Es más, puede que tú en el día comas muchas cosas y en esas tomaste leche y te diste cuenta que el estómago te dolió, pero no eras consciente que era la leche. Pero tú al final del día dices, bueno, ¿por qué me duele tanto el estómago? ¿Qué comí hoy? Empiezas a hacer una lista. Te das cuenta que cada vez que tomas leche te duele el estómago. Mm, Te vas a la droguería y te dan una buscapina mm, que te quita el síntoma, pero no va a la raíz. ujú, Y tomas buscapina, te duele el estómago, tomas buscapina, te duele el estómago, tomas buscapina, pero necesitas una buscapina cada vez que vas a tomar leche. ujú. Pero cuando tú te sientas y haces esa introspección, que es algo que nos cuesta, ¿y por qué no queremos hablar con nosotros mismos? Por lo mismo, porque estamos enojados con nosotros por las decisiones que hemos tomado, por las personas a las que hemos dañado, por los ciclos que no hemos cerrado, por las palabras que dijimos estando con rabia. Entonces estamos enojados con nosotros mismos. Pero cuando tú empiezas, porque ya tu mundo exterior se alborotó, porque el mundo exterior es el reflejo del mundo interior, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo. La paz no se firma en una mesa, la paz empieza en el corazón. Y cuando vienen tantas crisis a tu vida de salud, personales, familiares, a mí, mira, yo me quedé 5 semanas sin voz por una cirugía de tiroides y sí o sí eso me obligó a hablar conmigo. Como hablaba mucho hacia afuera, como que Dios dijo, a ver, y uno a veces lo ve como un castigo, como que estoy pagando por eso, pero yo entendí, Dios me está callando porque necesito hacer ese diálogo interno. Entonces, esa persona que empieza a analizar qué es lo que pasa, oiga, yo veo que cada vez que tomo leche me duele el estómago y descubres que eres intolerante a la lactosa, es decir, el disparador es la leche. Entonces, la solución no está en la buscapina, está o en tomar leche deslactosada o no tomar leche, porque te conociste. Pasa lo mismo con las emociones. Y es la razón por la que muchas personas, lo que te decía ahorita, salen de las iglesias. No, no, definitivamente yo soy un malísimo ser humano. Yo no puedo. Yo soy impulsivo, no puedo con esta rabia. Yo prefiero estar en un lugar donde no me sienta culpable por cómo soy. Entonces creo que hay dos partes fundamentales o dos claves del bienestar emocional, que es conocimiento propio y perdón propio. Porque esa falta de perdón es lo que hace que el religioso, por ejemplo, ya hablándolo también en la parte cristiana, no te perdone eso que en el pasado también él hizo. Bueno, entonces es muy importante es poder establecer algo. ¿Qué diferencia hay entre una entrenadora emocional que así se define usted y un psicólogo, por ejemplo, o un pastor de iglesia que le puede dar una cita pastoral a una persona que reconoce que tiene un error? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre esos roles que van todos dirigidos a tratar de ayudarle a la persona? Bueno, yo amo la psicología, no soy psicóloga y siempre lo digo, he hecho bastantes diplomados en psicología, me encanta conocer al ser humano, empezando por mí, pero, y se apoya mucho, lo que tú dices ahorita, tiene muchos conceptos de psicología, de conocimiento propio, pero digamos que se diferencia en el hecho en que cuando una persona llega a un proceso, yo soy como precisamente esa persona del gimnasio. Tú llegas y dices, bueno, de aquí a diciembre necesito estar en forma, necesito estar en este peso y entonces el entrenador te dice, listo, acá tienes una lista de los ejercicios que tienes que hacer. ¿De qué depende el éxito? De que los hagas, no de que lo sepas. Entonces, para mi entrenadora significa, ok, tú tienes una herida de injusticia. Cada vez que pasa algo, explotas. Entonces vamos a empezar a hacer estos ejercicios y empezamos como en el gimnasio, Mm. una serie de ejercicios que la psicología por supuesto los tiene, la terapia, las diferentes tareas, por eso te digo que la psicología para mí y mezclada con todo el tema cristiano es una mezcla maravillosa porque precisamente es conocer ese ser humano, pero como tú a veces no te conoces tanto, le pides al Espíritu Santo que te ayude y él entonces empieza un trabajo contigo. Entonces, es como una mezcla de todo. Yo no doy consejos y yo aclaro siempre que una persona llega, yo no te voy a decir qué hacer. Yo te voy a ayudar a buscar la respuesta dentro de ti porque tú tienes la respuesta. Porque, ¿qué pasa? Que a veces en tantas heridas emocionales que tenemos y hay otra clave del bienestar emocional es la responsabilidad propia. Entonces, yo sé que estoy haciendo esto, sé que mi hogar, por ejemplo, en este momento, o la situación en el trabajo, el clima laboral está muy pesado, pero yo sé que tengo responsabilidad en eso. ¿Cuál es mi responsabilidad en esa parte? Porque a veces uno quisiera de pronto, y las personas, de pronto uno quiere cuando está muy mal,
con alguien, por ejemplo, con la pareja, como que alguien le dijera a la pareja, por favor, no la trate así, para que ella se sienta mejor, ¿sí? Pero entonces siempre va a depender del otro. Entonces yo les digo, y yo soy muy, como muy clara y un poco fuerte en mis procesos, y ¿estás dispuesto a hacer tareas, a hacer ejercicios? Si no, para quienes toman medicamentos para la ansiedad y la depresión, yo no les digo, quítenlos de una vez porque no puedo ser tan irresponsable. Pero hemos visto casos de personas que con un buen entrenamiento emocional, diálogo interno, empiezan a hacerse responsables, empiezan a perdonarse, pueden ir bajándole la dosis. ¿Qué hace la pastilla? Yo siempre les pregunto a las personas, ¿quieres hacerlo tú o quieres que lo haga la pastilla? ¿Sí? Pues porque llega el síntoma, la ansiedad. ¿Qué hago? No quiero sentir esto, es que se siente horrible. Los síntomas de la ansiedad a nadie le gustan. Entonces, ¿qué hago? La pastilla y arreglado. Pero sabemos que el efecto de la pastilla va a durar muy poco tiempo. Y luego voy otra vez a sentir esa ansiedad. Yo les digo a las personas, la ansiedad es el subconsciente queriendo hablar. Y cuando él habla y tú no lo escuchas, cada vez habla más fuerte. Y si tú solamente con una pastilla quieres quitar el síntoma y no hablas, yo siempre le digo a las personas, cuando venga la ansiedad, antes de tomar la pastilla, dile, bueno, ¿qué vienes a decirme? ¿Qué miedo todavía tengo? Exteriorizar los miedos ayuda mucho con el tema de la ansiedad. Tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a quebrar, tengo miedo. Y cuando tú logras por lo menos exteriorizar tus miedos, te vas ayudando. ¿Qué ciclo no has cerrado? Algo que dispara mucho la ansiedad es la culpa por las cosas que no me he perdonado del pasado, pero también las cosas que estoy haciendo en oculto, porque eso te genera una ansiedad. Entonces, por ejemplo, Que me cuando van a descubrir. me van a descubrir, timbra el celular y el corazón, ya me descubrieron, o tú llamas o no, no me contestó, no, ya se enteró y tu corazón está mil y, ¿qué hago? Pastilla para quitarme estos síntomas. Pero cuando empiezas un diálogo interno, descubres que eso que estás haciendo te está disparando la ansiedad porque no hay nada más terrible que sostener, por ejemplo, una doble vida. Eso genera ansiedad. Por más pastillas que te tomes, en algún momento vas a tener que enfrentar esa situación que sabes que puede estar disparando la ansiedad, pero que nos cuesta reconocerlo. Alexia, yo la conocí a usted siendo locutora de noticias. Era locutora, una voz hermosa, y hoy es entrenadora emocional. ¿Usted se hizo entrenadora emocional por su experiencia propia o tomó cursos en algún lugar? ¿Cómo llegó a esa instancia, a ese momento en el que hoy se encuentra, que se está usted presentando y ofreciendo también sus servicios como entrenadora emocional? Bueno, más bien te voy a responder por qué estudié locución, aunque me encanta la comunicación. Y aquí entra también parte de mi historia, porque resulta que cuando uno viene con heridas del pasado, como un abandono de un papá, ¿A usted le eh, abandonó el papá? así es, a los 14 años mi mamá muere. Y yo sé que decir abandono, y si mi papá me está escuchando, dirá, yo nunca la abandoné, pero un adolescente lo lee así, es decir, él me deja con una familia muy especial a la que amo, que es mi hermana y mi cuñado. Pero una niña de 14 años lo lee como No, eso es abandono, fatal. Yo recuerdo ¿sí? esa edad que alguna vez hubo una experiencia en mi casa y yo salí llorando de mi casa y fui y le dije a mi papá, usted se va, usted se regresa para la casa, usted no va a estar por fuera. Y eso es algo pues que le entiendo en ese momento porque fue sobre los 14 15 16 años, y sé lo duro que es cuando uno siente que el papá ya no está en la casa por alguna razón. Así es. Entonces, si yo tenía posibilidad, yo fui y le dije, usted se va conmigo para la casa ya. Y me lo llevé. Yo hoy entiendo que el abandono, y yo sé que suena fuerte porque quienes han vivido esta experiencia y no logran entender el por qué, porque uno trata de buscar el por qué. ¿Qué hice? Soy una mala hija, ¿por qué me abandonaron? ¿Sí? Vuelvo y digo que si mi padre estuviera escuchando esta entrevista, diría, no, nunca fue abandono, y realmente para él seguramente fue así, porque para mí el abandono de mi papá fue su acto más grande de amor, dejarme con una familia que él sabía que me iba a poder dar un futuro, que me iba a poder dar una carrera, pero a los 14 años esa niña no lo entiende. Entonces, fíjate cómo ese pensamiento se va y tú no lo exteriorizas. Tú vas Ujú. por la vida creyendo que no vales porque tu papá te abandonó. Mi mamá se murió cuando yo tenía 14 años. Y en ese mismo momento, cuando tú anhelas que por lo menos tu papá te cuide, aunque nuestra relación nunca fue relación de padre e Tormentosa. hija, sí, fue más bien tormentosa, Sí. regaños, de pronto no hubo esa comunicación, que es hoy en día lo que queremos también ayudar a las Ujú. familias, poder ayudar a ese papá a comunicar de una mejor manera esa frustración, esa rabia. Entonces, queda un pensamiento que se va al subconsciente
y de manera inconsciente uno dice, necesito hacer algo para valer, necesito que mi papá sepa que yo sí soy valiosa Sí, y la empieza una autoestima se va carrera. al piso, ¿no? Así es, empieza una carrera por demostrarle a tu papá que tú sí vales, que tú sí eres buena, entonces empiezo a estudiar una carrera que vuelvo y digo, me gusta, pero de manera subconsciente yo soñaba con estar en CNN, yo soñaba con estar en Caracol, en RCN, alcancé a presentar algunos casting en algunos canales de televisión y hoy le doy gracias a Dios por no haber respondido esa oración, porque era una oración que nacía de la herida y Y también del ego, ¿no? y del ego y de ese miedo de abandono. Yo necesito que me quieran, yo necesito aplausos, yo necesito Ser luces, aceptada. necesito ser aceptada. Digamos que la poca fama que alcancé a tener por las emisoras donde trabajé, esa poquita fama casi me destruye porque de hecho eso era lo que me daba la Sí, porque seguridad en usted ese salió de momento. Colmundo a otra emisora cristiana a presentar música, creo. Sí, claro, yo estuve mucho tiempo en una emisora cristiana a la que amo y le di la oportunidad de haberme formado como locutora, Mm, pero yo debo decir que en ese tiempo no cumplí un propósito, cumplí un sueño, pero no un mm. propósito. Dañé a muchas personas que si me están escuchando les pido perdón, porque desde esa herida lo que yo intentaba era valer. Yo llegaba, por ejemplo, a la emisora y entonces estaba el vigilante y lo habían cambiado de repente y entonces yo llegaba y buenos días, llegaba así a la locutora, llegó la locutora y entonces, Ujú, ¿quién es usted? ¡Ja! Esa palabra para mí era súper ofensiva, ujú, que si hubieran habido redes sociales en ese tiempo hubiera sido la primera protagonista de usted no sabe quién soy yo. ujú. Y cuando uno dice esa palabra, realmente uno es el que no sabe quién es uno, porque cuando uno sabe quién es uno no necesita estar Defendiéndose. defendiéndose y la poca fama que tuve, la usé para llenar ese ego, para decir, sí, Ok. ve, papá, usted no tenía razón, yo sí valgo, mire que la gente me quiere. Pero eso es algo como, esa es esa dopamina, y muchos buscamos la dopamina para el dolor en diferentes formas, las drogas, el alcohol, el sexo, lo que sea que busque uno y que le dé placer, al final el dolor y el hueco va a ser más grande. Entonces llega el momento en el que estoy en un punto de salud, de mi relación, de pareja, de mi hogar, de quiebras económicas, de muchas situaciones donde tú dices, bueno, y, y estando en ese momento siento que lo que cambió el chip fue la pregunta. Normalmente tú dices, ¿por qué a mí? Y entonces te dice, no, no preguntes por qué, pregunta para qué. Ujú. Pero vino una pregunta mucho más fuerte y siento que fue una pregunta que Dios trajo a mi corazón. Yo estaba, yo siempre cuento esta historia y digo, yo estaba ahí tirada en el piso cantando esa canción que dice, quítame este hombre del corazón, quítame este, así como Shakira, que sientes como un vacío que se sacó del corazón y así se siente un hueco en el corazón. Y yo estaba en mi punto, digamos, más terrible, en la noche más oscura, pero lo que cambió mi perspectiva fue la pregunta. Yo, porque a mí te he servido toda la vida, Dios, empiezas a culpar a Dios, empiezas a buscar culpables. Y llega a mi corazón una pregunta que dice, ¿sabes cuántas personas se sienten como tú te estás sintiendo en este momento? Y eso fue algo que yo dije, wow, yo he estado toda la vida viviendo para mis deseos, para mis placeres, para mi ego. Esa pregunta, y puedo decir, te lo digo que fue de Dios porque no creo que mi mente herida y mi corazón en ese momento hubiera creado una pregunta tan profunda como esta. Y eso cambió el chip y dije, así como me siento yo, se sienten muchas mujeres con este vacío por abandono de papá, porque han intentado cosas y no han logrado. En ese momento me acaban de descubrir la masa en la tiroides. Yo decía, ¿y ahora? ¿Y si me quedo sin voz? Y empieza un proceso de aceptación de lo que ha sido tu vida, de lo que han sido tus decisiones. Y le dije, Señor, si necesitas mis manos, así como están, heridas, si necesitas mi corazón hecho pedazos, úsalo. Y ha sido lindo como, eso fue hace 3 años que empezó este proceso, y ha sido lindo como mientras he venido sanando, ya no he venido sanando sola, he venido ayudando a sanar a personas. Y qué lindo cuando lo haces desde la empatía. Yo sé lo que tú sientes. Yo sé por qué sientes ese vacío en el corazón, pero sabes, ven, te voy a entrenar, te voy a ayudar y ha sido lindo. O sea, usted no tomó curso en ningún lado, es su vida, su testimonio de vida, su experiencia. Amados, tengo una certificación en coaching ontológico. Digamos que me he preparado, pero sé que parte de la experiencia y la autoridad que me da hablar de este tema, y siempre lo digo, es la Universidad del Dolor de donde vengo. Ujú. Porque a veces pasa que hay mucha teoría, ¿no? Y que nos pasa también, y que se vuelve uno intérprete de la ley. Decir, sé la teoría,
pero no la he vivido y no tengo la experiencia, la autoridad, no sé qué se siente, obvio, no es que todos tengan que pasar por todo esto para poder ayudar, pero yo siempre les digo a las personas, usa tu dolor para sanar. En medio de todo ese proceso, una palabra que quedó en mi mente y que la sigo O recordando sea, lo que es, está haciendo Shakira es extraordinario y es expresar el dolor y trabajar sobre el dolor para sanarse. así es. Sin embargo, lo que hace Shakira y que es ahí donde de una u otra manera yo uso la canción de Shakira como ejemplo, porque claro, ella tenía que sacar toda esa rabia, frustración y dolor, pero es ahí donde una de las características de desintoxicación emocional, que es uno de los espacios que hemos creado, es que algo que tienes que tener en cuenta es que tú te puedes desintoxicar, tienes todo el derecho, pero debes respetar la dignidad de la otra persona, sea lo que sea que te haya hecho, porque también Ujú, es un ser humano. ujú. Sí, pero es que me hizo, no se imagina, claro, pero es un ser humano. Y alguien tiene que comenzar el ciclo diferente, porque Ahora, ella tiene que hacerlo como ella lo sabe hacer, que es componer y cantar. ajá, exactamente. Sin embargo, cuando yo siempre digo, por ejemplo, desde el talento de la música, yo puedo usar esa canción para construir o para destruir, Ujú. ¿sí? Entonces, yo puedo tener la misma crisis, la misma situación con mi pareja económica, pero cuando yo me permito sanar, ahora yo voy a usar mi dolor para sanar, no para enfermar. Porque desde las heridas sin sanar se dejan marcas en las personas, pero desde las heridas sanas se dejan huellas. Y hay un momento en la vida en el que uno se pregunta, ¿quiero seguir dejando marcas o quiero empezar a dejar huellas? Que ha sido lo que ha cambiado mi perspectiva, porque yo tengo que reconocer públicamente que yo dañé a muchas personas desde esa herida de injusticia. Entonces, como tú eres injusto conmigo, y mira cómo la herida sin sanar te convierte en la persona que te hirió, ¿sí? Porque cuando tú no sanas la herida, como estás dolido, lo que hace el dolor es anestesiar tu conciencia y terminas haciendo lo mismo. Ujú. Entonces, es muy normal ver una persona que tiene una herida de abandono y fíjate cómo en mi caso yo la repetí. Yo tenía una herida de abandono por un papá que se fue, por una mamá que murió, porque no entendía por qué había tenido que crecer sin papá y sin mamá desde los 14 años, pero inconscientemente mi depresión me llevó a abandonar a mis hijos sin irme de la casa, sin coger una maleta y salir. Porque yo empecé a abandonarlos en el sentido en que a veces les hacía almuerzo a las 6 de la tarde, a veces no los mandaba al colegio, los descuidaba. Esto lo digo ya desde el perdón propio y cómo le he usado para ayudar a las mamás que hoy tienen a sus hijos. Les digo, mira, tus hijos te necesitan esa mamá presente. Tú puedes estar presente en casa, pero puedes estar deprimida y no te voy a obligar a que salgas de la depresión. Por eso ven y te ayudo y te entreno para que te sanes, para que no tengas que forzar el tener que ser una buena mamá sin las herramientas. Pero yo abandoné a mis hijos muchas veces. Muchas veces mi hijo me decía, mira, la tarea, todo lo que te quieren mostrar, y yo estaba encerrada en mi cuarto o durmiendo o llorando, pero estaba bastante deprimida. Entonces, fíjate cómo una herida de abandono sin sanar te lleva a abandonar. Sí, Y pasa con claro, todas las a heridas del alma. repetir la, Ajá. la historia. Son las herencias de maldición, ¿no? Bueno, Alexa, ¿esto ocurrió en plena pandemia? Plena pandemia. Porque es que ahora se está hablando mucho de la salud mental y que se está viendo reflejado en muchos suicidios, por ejemplo, que se están dando. ¿Debe el gobierno o debe implementarse alguna política pública de salud mental? ¿Lo suyo de entrenador emocional va dirigido a la salud mental? Claro que sí. Claro que sí, este es un llamado que siempre hacemos. Uno de nuestros lemas es queremos hacer de Colombia un país emocionalmente responsable. ¿Y qué es emocionalmente responsable? De pronto uno dice emocionalmente sano, pero uno sabe que sanar toma un tiempo. Pero ser responsable es eso, yo puedo, mira, yo en este momento puedo tener toda la rabia del mundo porque me pasó algo, pero tú no tienes por qué pagar por la rabia que yo llevo. Yo no tengo por qué atentar contra tu dignidad solamente porque yo tengo rabia. Entonces, sí, sí es un llamado, por supuesto, a seguir trabajando en esa salud mental. Se está haciendo en una baja proporción porque cuando uno asiste, por supuesto, a temas, a mesas que hay de mujeres, de adolescencia, siempre todos reclaman esa parte. Tiene que haber una intervención, pero creo que es una intervención más intencional, John Didier, porque fíjate que puede que lo haya, pero la primera herramienta de bienestar emocional soy yo. ¿Qué significa eso? Y pasa mucho, y es normal porque lo que te digo, cuando uno está dolido, uno está anestesiado, pero es muy normal ver, por ejemplo, que en un colegio te llamen
y te digan, no, es que los muchachos están terribles, no, está... Cuando tú vas a hacer la desintoxicación emocional a los profesores, te das cuenta que los alumnos serán el reflejo de los profesores. Cuando vas a una casa, te das cuenta que los hijos son el reflejo de los papás. Por eso nuestra tarea es sanar, porque las herramientas están. Y de pronto el Estado dice, es que están las herramientas. Y de pronto los papás dicen, pero es que aquí sabemos que lo que es inteligencia emocional, yo creo que todos en la vida, así sea alguna charla de inteligencia emocional y de salud mental, hemos asistido, por lo menos hemos escuchado. Pero aquí la gran tarea es, por eso yo insisto tanto cuando voy a una charla, es tú, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Aún en cada charla yo sigo diciendo, ¿qué me falta a mí, Alexa Hidárraga? A pesar de que entreno emocionalmente a personas, ¿qué me falta a mí para seguir sanando? Porque es que lo que te decía ahorita, arréglelos para que yo esté menos estresado, ¿sí? Arréglelos porque es que me tienen, pero tú como profesora, y este es un llamado a las familias y a los profesores. Nosotros cuando formamos a alguien somos como una segunda mamá, un segundo papá. ¿Y qué estás dejando? ¿Cómo estás marcando a esos alumnos? Por eso nace desintoxicación emocional, porque un profesor intoxicado emocionalmente, con heridas del pasado, también de abandono, con humillación, sin sanar, ¿cómo le pedimos que sea un buen profesor? Si no tiene un espacio para sacar todo ese dolor y pensar eh, en su labor y qué hacer con esos niños. Entonces es un trabajo más de raíz. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, de lo que tengo te doy. Totalmente. Si estoy intoxicado, eso es lo que transmito. ¿Cómo se llama su negocio? Pongámoslo de esa manera, su empresa, entrenadora emocional, ¿cómo la pueden encontrar quienes quieran consultarla o buscar una asesoría? Claro que sí, pueden en la página web entrenadoraemocional.com, allí encuentran ¿Así todas se las llama redes. entrenadora emocional? Entrenadora emocional. www. www.entrenadoraemocional.com. Ahí están las redes, allí hay salvavidas emocionales, ejercicios emocionales. Está el programa de Facebook, de YouTube, ahí están los enlaces, ahí enlaza nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces, ahí en la página está todo centralizado. Entrenadoraemocional.com. Entrenadora emocional, www.entrenadoraemocional.com, Alexa Hidárraga, y la pueden encontrar en todas sus redes sociales. Pues ha sido un gusto conocerla, volverla a encontrar, saludarla, saber de esto tan importante que se está haciendo de parte de Alexa, que es una combinación entre la palabra de Dios, ¿cierto? Ujú. Y lo que tiene que aportar cada individuo para que esa palabra sea efectiva dentro de cada persona, ¿cierto? Así es. Bueno, Alexa, su mensaje final para los colombianos, para que pues puedan de pronto dar ese paso que es fundamental, porque si algo necesita hoy Colombia es de salud mental. Así es. Yo creo que el mensaje final va hacia eso que nosotros hacemos para que la persona pueda superar la ansiedad, la depresión. Y creo que es la vacuna contra todos estos temas de salud mental y emocional y es el propósito. Algún día ya no estarás en este mundo. Algún día tu vida en este mundo se apagará. Tu cuerpo volverá a la tierra. Todo lo que estás sintiendo hoy, esa depresión, esa ansiedad, esa rabia, esa frustración, esas preguntas que tienen, dejarán de ser. Y lo único que va a quedar es la huella que dejaste en el mundo. Es qué dejaste en los demás. ¿Viviste para ti o cómo te van a recordar? Y es una pregunta que nos ayuda también a trabajar en nuestro bienestar emocional, porque a veces vivimos mucho el momento, ¿no? En este momento tengo rabia, uy, quisiera decirle, quisiera hacer esto, y vivimos el momento, el momento, el momento. Pero hay que ir al pasado para sanarlo y para que ese futuro ya no solamente estés tú, sino estén más personas siendo sanas a través de lo que te pasó a ti. Creo que ese sería mi mensaje final. Busca tu propósito, busca tu identidad más allá de lo que tuviste que vivir, porque hay una historia especial para cada persona. Y dice, ¿será que sí? ¿Será que sí tengo un propósito? De hecho, la depresión es ausencia de propósito. La ansiedad es ese miedo al futuro. Pero cuando sabes que has sido creado por un ser que te ama, que te formó de la manera como estás formado, eso te da paz. Le pierdes el miedo, sanas el pasado, le pierdes el miedo al futuro y dice, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Y hoy este proyecto son los pedazos de alguien que en algún momento vivió para sí, pero que en un momento quiso usar esos pedazos para sanar a alguien más. Ese sería mi mensaje final, propósito. Busca tu propósito porque más allá de tus emociones seguramente lo vas a encontrar. Muy bien, es Alexa Hidárraga, entrenadora emocional, invitada en esta oportunidad a los micrófonos de Al Día Noticias, emisora punto 5.